Muy bien, volvemos a tomar contacto, a restablecer comunicación con Arasa. ¿Ya nos escuchás bien ahora? Ahora perfecto. Muy bien, bárbaro. Te escuchamos y te vemos muy, pero muy bien. Habíamos quedado que la exposición vuelve a realizarse en el mes de septiembre, ahora en pocos días, en la Asociación Cultural Armenia, frente a la iglesia, allí en la calle de Armenia. Ah, ahí está. Sí. Bueno. A 2 años, justo en septiembre van a ser ya 2 años de los acontecimientos, así que y coincidente con el mes de la cultura, una forma como mantener vivo el recuerdo, la memoria de lo que pasó. Aras, te pregunto, ¿cómo obtenés el material? Si estuviste en el lugar, ¿cómo seleccionaste las fotos? ¿Cuál fue el criterio? La cantidad de fotos que tengo es un montón. Obviamente el criterio para hacer una selección, especialmente de esta característica que tiene como una connotación documental más que artística, fue elegir las fotos que mostraran de manera más contundente todo lo que implica el desarraigo con todo, desde lo individual y lo colectivo, ¿no? O sea, porque esto que pasó en Artsaj impacta tanto a las personas, los artsajcí que fueron expulsados de sus tierras, de sus hogares, dejando toda una vida detrás, como a todos los armenios de la diáspora a nivel colectividad, ¿no? Y básicamente traté de retratar sin que fueran situaciones, obviamente, por suerte no llegué a ver, si bien es una tragedia todo lo que se vio, no es que se vieron situaciones de gente, sí hubo situaciones de gente herida, obviamente, por todo lo que implicó una estampida de 120.000 personas saliendo de repente de manera imprevista, ¿no? Pero no hubo situaciones como las que podemos ver hoy en día, por ejemplo, de lo que pasa en Gaza o en alguna otra situación de guerra, de muertos, eso no vi. Entonces traté de reflejar en las miradas, traté de capturar eso en la síntesis de la mirada de las personas, todo el dolor que implicaba esto, ¿no? La situación de tener que dejar todo atrás, toda una vida detrás. Hice foco en la mirada de las personas. ¿Dónde te encuentra vos la situación? ¿Vos fuiste específicamente a Armenia por esto? ¿Vos ya estabas ahí? No, fue una mera coincidencia. Yo estaba yendo a visitar uno de mis hermanos que vive allí, que vive en Armenia. Estábamos yendo con mi mamá y mi hermana a visitarlo. Y justo cuando estábamos por tomar el último vuelo de Frankfurt a Ereván, nos informan que el espacio aéreo de Armenia había sido clausurado por los ataques de Azerbaiyán. Ahí nos enteramos de todo lo que está pasando. Igual pudimos llegar. Y yo creo que ni bien llegué a Ereván, a los 2 días ya me fui a Goris, que es la ciudad donde se concentró todo el primer centro de asistencia a los artsakhi. Así que yo me quedé ahí varios días y después volví en varias ocasiones más. Así que ahí es donde pude hacer la mayor... Ahí es donde, y en Kornitzor, que es el paso fronterizo entre Artsaj y Armenia, es donde hice mayormente la gran cantidad de fotos. Y aproximadamente la exposición de cuántas fotografías cuenta. Y yo elegí unas 40 fotos, o sea, como para que no sea reiterativo lo que se ve y que tampoco ya llega un punto que el espectador se puede llegar a dispersar o a perder el foco. Así que creo que es una cantidad bastante lógica como para dar un panorama de todo lo que nunca las fotos van a reflejar realmente todo lo que se vivió, pero como para que quien no sabía nada pueda enterarse de lo que fue esa situación. El que no es armenio, de repente, puede tomar una noción un poco más cabal si ve la exposición por lo que tuvo que atravesar la población de Artsaj. Sí, incluso me pasó, especialmente exponiendo en Ushuaia, que es en verano, que hay un gran tránsito de turistas, de gente de turismo internacional, la ignorancia absoluta que había del tema. Me decían, pero esto, incluso a veces hasta me parecía pobre, ridícula las preguntas que me hacían. Me preguntaban si eran fotos del genocidio de 1915. Digo, pero no, pasó el año pasado, en aquel momento había sido el año pasado, pero no es que sabían poco, no es que literalmente no sabían nada de lo que había pasado. Que eso te da la pauta de lamentablemente cómo se manejan los medios de comunicación internacionales que deciden qué noticias son relevantes y cuáles no.
Así que, bueno, igual, por suerte cuando yo los ponía, les explicaba todo lo que había pasado, bueno, obviamente había interés. También tuve especialmente situaciones de rispideces con los turistas israelíes porque yo en el folleto o sea, menciono explícitamente a Israel como cómplice necesario de lo que pasó durante la guerra, ya que ellos son el mayor proveedor de armamento a Azerbaiyán. Así que con los israelitas sí tuve un par de cruces bastante virulentos, pero bueno, son hechos, no era una opinión mía. Así que... Como vos decís, muchos países no se abordó con la suficiente información el tema de Artsaj. Por lo menos en estas latitudes, en lo que respecta al Uruguay, alguna noticia aislada pasaron al comienzo del conflicto y luego como que se fue dejando pasar el tiempo y no se mostró esta caravana tan deshonrosa, tan triste, tan frustrante que tuvieron que realizar los habitantes de la República de Artsaj. ¿Alguna que otra fotografía o algún pequeño video como para tomar una idea y más nada? No se abordó con seriedad el tema por parte de los medios internacionales y de repente esta exposición puede justamente ocupar el lugar que no ocupó en su momento la noticia. Sí, por eso para mí es tan importante poder difundirlo por fuera de lo que son los espacios armenios, que obviamente es un honor para mí exponer en lugares que para mí son como mi casa, el Agum, todos los lugares donde estuve exponiendo, pero poder difundirlo a más gente que no esté enterada. Y con respecto a lo que decís de que tuvo poca difusión, es que y pasó esto. Yo que tengo varios amigos en medios locales acá en Argentina, en medios argentinos, estando allá los contacté y empezaron a publicar, hubo interés. Pero después uno, que es de un diario muy conocido de acá de la Argentina, esto pasó en septiembre, lo de Artsaj. El 7 de octubre fue, o sea, todo el ataque de Israel sobre Gaza, empezó el conflicto de Israel sobre Gaza. Entonces todos los medios, y me lo dijo literalmente, me dice, mira, Aras, te veníamos publicando, pero ahora todo lo que es política internacional va a ir a lo que es el conflicto de Israel, el ataque de Israel. Así que ahí sí, me lo dijo abiertamente, me dijo, ya lo de Artsaj ya no lo cubrimos más, nos vamos a focalizar en lo que es política internacional con esto. Así que sí, es así se manejan las agendas de los medios. Al margen... Y es cierto que en Uruguay sí, siempre Uruguay históricamente ha tenido mucha empatía o mucha difusión de todo lo que fueron la causa armenia, el reconocimiento del genocidio, así que eso sí es un... Al margen de las fotografías que vos pudiste recolectar con esta experiencia de registrar fotográficamente los acontecimientos, ¿pudiste interactuar con algunas de las personas que sufrían esta situación? Bueno, para poner en contexto, con algunas personas sí, pero no nos olvidemos del contexto en el que estaba esta gente. Pocos querían hablar, había algunos que de motu propio se acercaban para contarnos, para hablar, pero a ver, la situación de la gente era bastante invasivo ir y ponerse a hablar a una gente que no sabían a dónde iban a pasar la noche, literalmente, como a dónde los iban a derivar, a qué pueblos, qué iba, o sea, estaban totalmente, no era otra situación en la que, por ejemplo, sí me pasó en un campo de refugiados que ya estaban, aunque era una situación triste, pero ya estaban en un campamento como de alguna forma más instalados y se podía generar un intercambio, un diálogo, pero con esta gente que llegaba recién con sus autos, con lo poco que habían podido juntar, con sus hijos, con todo eso, no estaba el panorama como para poder interactuar de un modo, un diálogo muy, muy cercano. Con algunos sí, incluso con algunas familias que las fuimos a visitar después una vez que ya estaban instaladas en Armenia, pero en ese momento tampoco daba como interferir en lo que era los controles de documentación, sanitarios, alimenticio, todo el tema de la organización, así que dentro de lo fotográfico trataba de tener una presencia que no invadiera el resto de las labores que eran más urgentes que las fotos.
La verdad que es una experiencia conmovedora la que tuviste que atravesar. Afortunadamente pudiste registrar, por lo menos fotográficamente, lo sucedido. Hace no mucho tiempo vos hiciste también una exposición en el aeropuerto de Severnotz. ¿Tiene que ver con esto o era otro el motivo? No, el de Severnotz es uno que actualmente está expuesto en el Aeroparque acá en Buenos Aires, que Ajá. se llama Como dos gotas de agua, que ese lo que fue, la idea originaria fue de entablar visualmente un puente entre Armenia y Argentina, así que lo que hice fue un paralelismo de paisajes idénticos, similares entre Armenia y Argentina. Es otra connotación totalmente diferente a la de esta exposición. Eh, sí, esa fue la que había hecho en Severnotz y que siempre la idea fue replicarla acá en Buenos Aires con el auspicio de la Embajada de Armenia. Así que esa sí está actualmente también expuesta en el Aeroparque. ¿Tenés otros proyectos en mente, pendientes? Ah, no, sí, fotográficos sí, pero no están relacionados con lo armenio en sí en este momento. Ujú. Igual ahora, bueno, creo darle ya un cierre a la mirada del adiós ahora en septiembre. Y con respecto a lo otro que decías, que fue impactante hacer ese tipo de fotos, sí, siempre jamás imaginé que como fotógrafa iba a repetir el mismo tipo de fotos con las que crecí viendo las del genocidio de 1915. Jamás imaginé que algún día iba a tener que hacer ese tipo de fotos de otra vez el pueblo armenio siendo desplazado, exterminado. Y aunque para mí fue tristísimo, como para todo el resto de los armenios, siempre tuve presente que si bien me afectaba, yo sabía que no era yo quien estaba dejando mi casa y mis tierras. Si bien Artsaj es la tierra de todos los armenios, pero si me limito a lo que es la historia personal, no fui yo quien dejó mi casa atrás. Entonces, siempre creo que el dolor es de quienes lo padecieron y lo padecen al día de hoy, porque todavía siguen, o sea, creo que es un trauma que no se va nunca en la vida esto. Bueno, para ir finalizando un poco el contacto con Aras Ayán, la persona con la que estamos hablando, fotógrafa y periodista, en el mes de septiembre vuelve la exposición La mirada del adiós, que es una exposición fotográfica abocada a visibilizar el desplazamiento forzoso de los 120.000 armenios que tuvieron que dejar sus tierras ancestrales en la República de Artsaj. Ella estuvo allí en estos acontecimientos y pudo registrar este doloroso momento para la historia, no de Artsaj, sino también del pueblo armenio en general. Queremos agradecerte mucho el contacto y agradecerte tu tiempo por haber compartido con nosotros un domingo. Gracias a ustedes por difundir la información. Gracias.